en contra de el control de los precios justos. Pero, claro, están en contra de este control y habilitaron una especie de teléfono, un 911, para poder allí hacer las denuncias, pero no denuncias justamente de las alzas indebidas, sino denuncias a los sindicalistas que están controlando esos precios, Hernán Lecher. Bueno, fantástico, ¿no? Yo ayer vi la noticia y no lo podía creer. Un operativo para básicamente limitar tu derecho a que no te abusen en términos de precios, ¿no? Digamos, esa es la cuestión. Alguno del otro lado podría decir, bueno, pero es el derecho de los empresarios. Bueno, estamos hablando de 15 grandes empresas, 20, que tienen el 75% de la góndola. Esto vale la pena decirlo porque cuando uno escuchaba a De Miguel y la gente de Larreta, parecía que estaban defendiendo la pyme. No hay control de precios justos respecto del almacenero de acá a la vuelta de la esquina, digamos, por si algún desprevenido no lo sabía, cosa que me llamaría mucho la atención, pero bueno, vale la pena la aclaración. Conclusión, básicamente yo puedo llamar al 911 para básicamente defender los intereses de un empresario que además incumple un acuerdo, ¿no? Esta es la cuestión. Bueno, retomando un poco de qué se trata el acuerdo y demás, a ver, el programa Precios Justos tiene una característica que a mí me parece muy interesante. Tiene 1.900 productos incluidos que tienen la característica del histórico precios cuidados, digamos, tienen el precio congelado por 120 días, ahora se extiende o se extendió por algún tiempo más, pero probablemente luego de esos primeros 4 meses haya una actualización de esos valores de esos 1.900 productos. En eso no hay demasiada novedad. Ahora, el resto de los productos de las 350 empresas que ingresaron en el programa tienen topeado sus posibilidades de aumento. ¿Esto qué significa? Bueno, yo, dentro de los 1.900 productos, te incluyo la leche entera, bla, 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 supongamos. Bueno, perfecto, esa no la puedo tocar el precio. Ahora, el resto de las leches que yo, empresa cuasi monopólica del sector lácteo de leche fresca, ofrezco en el mercado, mes a mes no la puedo aumentar más de 4%. ¿Bien? Con lo cual está topeado. Es decir, pará, si yo mido desde el INDEC los precios, no me puede dar mucho más que 4% en alimentos y bebidas. Efectivamente, no te puede dar mucho, no te debería dar mucho más que eso. Hay que ponerle un asterisco porque no está incluido la carne y las frutas y verduras, con lo cual podría darte un poquitito más. Pero, de hecho, en los últimos 2 meses se moderó mucho, 3,5 dio en noviembre alimentos y bebidas y en diciembre dio 4,3 aproximadamente, con lo cual efectivamente el programa tuvo resultados. Esto hay que decirlo con total claridad y por eso tenés los efectos o la resistencia que muestra algún sector empresario y que se ve reflejado además en esta conducta de la oposición. Ahora, ¿qué es lo que en buena medida derivó en esta cuestión? Bueno, lo que estaba pasando es, alguno puede preguntar, ¿qué? ¿No están cumpliendo precios? En la mayoría de los casos sí. Lo que percibió la Secretaría de Comercio era que no era un problema de precios, no era un problema de señalítica, es decir, estaban los productos con el cartelito, ¿no? Cuando medían los controles en precios era casi el 90% de cumplimiento, en los cartelitos 75%, el problema estaba en el abastecimiento, 60% de cumplimiento. ¿Cuál era un poco la política y qué vino pasando y por qué finalmente se convoca no solo a camioneros, porque en realidad se convocó también al gremio de comercio y al gremio de alimentación para atender las distintas de alimentación, para atender la industria, el sector, la fábrica en sí, el comercio para justamente el comercio y en el abastecimiento camionero? Claro, como ya los han estigmatizado, vamos a darle a camioneros, ¿viste? Era un poco Clarín y demás, entonces titularon eso. Pero el problema además estaba relacionado con el abastecimiento, porque era ahí donde estaba el problema, con este 60%, en algunos casos el relevamiento de la provincia da entre 30 y 60% de incumplimiento, es decir, mucho más que ese 60% de cumplimiento que mencionaba recién, y acá se empiezan a tirar la pelota. Entonces, los super dice, bueno, pero en realidad nosotros cumplimos, el problema es que las empresas no nos dan, y nos dan la mitad de los productos que nosotros pedimos. Entonces vas a las empresas y la empresa dice, bueno, Funes de Rioja dice, bueno, lo que pasa es que en realidad tenemos en enero algunas paradas técnicas y no accedemos a insumos y bla, 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 buscando alguna excusa, y uso el término de manera
deliberada, buscando alguna excusa para tratar de retener los productos y tensionar en el incumplimiento o en el cumplimiento. Que, efectivamente se quedan en el centro de distribución y no llegan a los supermercados. Te diría que se queda directamente en la fábrica. En la fábrica. Eso da la impresión, ahí va, si es que le creemos un poco al supermercado, pero da la impresión que efectivamente la empresa oligopólica del sector lácteo le entrega la mitad de los productos que le pide el supermercado. Bien, entonces los retiene ahí. La mitad. Con eso genera varias cuestiones. Primero, genera tensión en el supermercado con la ausencia de productos. El reclamo es que quieren más dólares, ¿no? Por eso viene Funes de Rioja y dice, che, no tenemos insumos. Está reclamando el acceso a los dólares. ¿Por qué a los dólares? Porque si accedo más a los dólares y puedo adelantar importaciones, me hago un mango adicional. Y hay un efecto que va a la par de esta cuestión más difícil de medir, pero que suele ocurrir, que es que además eso le hacen a los supermercados. A los mercados de proximidad es peor. Es decir, vía distribuidora, vos en el mercado de consumo masivo tenés los grandes hipermercados y después tenés los almacenes, ¿no? Incluso los supermercados chinos y demás. En esta segunda parte, que en general tiene menos controles, porque los precios justos no tienen la obligación de mandar los precios todos los días a la Secretaría de Comercio, como sí tiene los grandes plataformas de supermercado. Bueno, cuando yo no le entrego, medio lo fuerzo a que remarque. Entonces hay también un efecto sobre precios en ese segmento de comercialización. Lo digo porque, y acá tiro algunos números, hace un ratito, antes de hacer esta columna, estaba repasando los precios que relevamos nosotros mismos desde CEPA, y mira, en productos de alimentación, en el mes de enero me da un aumento del 3% en promedio. Está bien, estamos a 17, ¿no? Hoy medimos de nuevo, o sea, es al día de hoy. 3% de aumento. ¿Sí? No da la impresión que haya tenido un problema. En bebidas 3,3, en productos de limpieza y higiene personal 4,4, y el único problema, si se quiere, lo tenés en frutas y verduras, que tiene un aumento del 7%, ya el mes pasado había dado bastante alto. No está dentro del precio justo, con lo cual claro, ahí vemos un poco el problema, pero en principio el programa está funcionando. El problema, insisto, es justamente en el esquema de distribución, que es donde han puesto el ojo y el cuestionamiento. Un poco hasta acá el diagnóstico y la situación. Es un programa interesante porque es un programa que aborda la mayoría de los precios, te diría el 80%, 75% de los precios que tenés en la góndola. Y es un programa interesante porque obliga no solo a dejar fijos una parte importante de productos, sino también topear el resto de los productos. Y tiene esta especie de palo y zanahoria, digamos. Es decir, te condicionan el aumento, pero además te permito acceder a los dólares. Lo que pasa que también lo que no te permite es acceder a los dólares en exceso. Es decir, no te da los dólares que vos se te ocurran para que no adelantes importaciones y ganes justamente con ese mecanismo. Bueno, el reflejo mediático de todo esto es la tapa de algunos diarios acusando, nuevamente estigmatizando por enésima vez a, sobre todo, el rol sindical en este control que yo, la verdad, ayer cuando veía el título decía, qué buena reacción que podríamos tener el conjunto de los argentinos si saliéramos todos, claro, todas, masivamente a controlar precios y a obligar a que funcione. Antes era la crítica porque la cámpora controla precios, ahora es la crítica porque camioneros controla precios. Digo, siempre va a estar a ese punto de estigmatización, ¿no? Lo que les vende a ellos de la tapa. ¿Sabes que hoy escuchaba más temprano, me hice mucho daño, y escuché a... ay, no me acuerdo el nombre, pero ella que pertenece al movimiento empresarial antibloqueos. Sí. Ay, no me acuerdo el nombre de esta chica. Bueno, que decía, yo me pongo del lado de la empresa. Arieto. No. ¿Arieto es? No sé si. Que decía, yo me pongo del lado de la empresa, decía ella, ¿viste? Y claro, dice, ¿cómo van a ir esta patota sindical a venir a apretarlos para que tengan que entregar la mercadería? Decía esta mujer, ¿no? Digo, ¿qué
patota sindical? O sea, primero tenemos que estar cuestionando por qué tenemos que ir a fiscalizar, ¿no? Digo, ¿por qué se tiene que llegar al punto de fiscalizar? Porque desde el lado empresarial están incumpliendo con algo que se firmó. Sí, que tienen un compromiso. Pero además en esa relación comercial, yo pregunto abiertamente, si vos tenés una empresa que vende el 80%, dos empresas que venden el 90%, me corrijo, de las gaseosas, por ejemplo, ¿no? Dos empresas. Y por otro lado tenés 40 millones, 45 millones de argentinos como consumidores. ¿Cuál es el eslabón débil y cuál es el fuerte? Claro. No hay muchas dudas al respecto, No. con lo cual cualquier política que te signifique defender los intereses del conjunto de los consumidores, la verdad que viene bien, porque además lo que estás haciendo, como vos bien decías, Bretu, es cumplir un acuerdo. No es una cosa arbitraria que se me ocurrió a mí trasnochadamente decir, che, vamos a controlar o amenazar empresarios como básicamente algunos titulares han pretendido hacer. Con un agravante, porque vos bien decías, no es la primera vez que pretenden estigmatizar, ¿no? Cuando era la militancia Claro. organizada, ahora, cada vez van un poco más, un pasito más, ¿no? Porque en este caso, Lilita Carrió los denunció, además, a Tombolini, a Massa, al presidente, a todos, diciendo que básicamente había una extorsión. This is it. Enough dreaming about growing my business online. It's time to get serious about selling in my style, as big as I want to grow, because there's nothing I can't do. It's time to get Shopify. You go and get it. Oh, oops. I thought I was just talking to myself there. But heck yeah, I do. It's time to take my business to the next level. Start selling with Shopify to join the commerce platform revolutionizing millions of businesses worldwide. Packed with industry-leading tools ready to ignite your growth, Shopify gives you complete control over your business and your brand. From templates that make site design simple to customizations that let you grow at your pace. This is possibility powered by Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/free22. That's shopify.com/free22. Go to shopify.com/free22 to take your business to the next level today. Flagrante y que esto digamos estaban cometiendo un delito, ¿no? Entonces cada vez van un pasito más en defensa de los intereses de corporativos, en este caso de las grandes empresas. Insisto, no están defendiendo absolutamente a ninguna pyme, porque no hay ningún camionero que haya ido a una sola pyme, ni vaya a ir, con lo cual no están defendiendo eso, están defendiendo los intereses del poder concentrado. Es importante que el conjunto de la sociedad entienda esa defensa corporativa que hace, en este caso, la oposición, y cómo, en definitiva, están condicionando los intereses del conjunto de los argentinos. Pasaron 15 minutos de las 4 de la tarde, imagino que los datos del INDEC ya deben estar ahí a mano, así que en un ratito nomás Hernán Lecher te va a contar los datos de la canasta básica. ¿Está la total durante todo el 2022? Sí, ahora pasamos el dato. Después lo vemos, no te preocupes. Muy bien. Lo imprimimos. Lo investigamos bien y después lo vemos. El dato igual no es el año completo, pero son los datos de noviembre.